y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa. Tienes que hacer el fake más rápido. Su fake más fake. Sí, no entendía que estaba haciendo, estoy haciendo una mueca como... Te estaba diciendo. como rara. Andando, No están estate viendo, lejos. ellos no están viendo. Bienvenidos a nuestro programa número 31 ya, ¿cierto? 32. 32. ¿Cómo Aprendido. se me llama de fiesta de los 30? Yo porque yo estuve. No sé. Bueno, Vos no estuviste estuviste en en el... el- Ah, de bueno, los uy, 30. qué rabia. Coño. Mal. Lunes Zapatero, Mal. otra vez lunes Zapatero, hoy con un invitado experto. Regresó Eric, esperemos que hoy sí hable. Seremos La que- otra vez que le invitamos simplemente se paró ahí y se echó el champú pues de la obra de teatro. Me dijo que fue mucha gente. Sí, ¿cómo te fue en la obra, verdad? Excelente, ustedes faltaron por ir, pero nos fue muy bien. Pero te dimos el rating. Estuvimos de corazón. Ah, sí, Estuvimos de seguro, corazón. Claro. Entonces, ¿qué es eso? Sabes que no se entiende absolutamente nada. Claro, no, es que literalmente no entiende nada. Ese era yo dándote apoyo como Maradona le da apoyo al equipo. Ah, bueno, la idea es que no se entendía. Y Maradonas es uno de los temas del siglo, pues es decir, Maradona no puede pasar ni pena ni gloria. Ahí tienes una novela de Maradona, Sí. una serie HBO, Pero yo creo que ya está pasando. Netflix, Sí, o sea, está pasando el tiempo de hacer la serie. Hay que hacerla ya, weón, antes de que se muera. que está vivo. Antes de hay que le hacerla saquen- para que antes se... de que le saquen un escándalo sexual, al parecer Se es el la único CBC, escándalo esa que lo puede tumbar, porque cualquier otra que no importa, él es chavista, Sí. no sé, tiene contratos raros con los de jeques árabes, Sí. maneja como al parecer una facción de la KGB rusa, es técnico narcotraficante y va, no Iba importa. bien, no importa. No Maradona. importa, no habla, ese man como es técnico, weón, ustedes lo han visto, es como... No puedo, estoy imitándolo, pero no tiene sentido. No, lo que está pero es diciendo. Maradona. Pero es como... El Maradona. último de los grandes pilares que nos queda en América Latina. Sí, Maradona no ¿Qué? sé. ¿Los pilares de qué? ¿De qué, ¿Pilares hombre? de Ni qué? siquiera... Ni siquiera era más No, grande que uno Pelé. sí veía a Maradona jugando en Napoli y uno decía, es un pilar. Yo nunca vi a Maradona jugar. No, yo a mí tampoco me tocó verlo, pero uno ve los videos hoy de lo que ese tipo era en el Napoli. No era nada como Ronaldinho. Yo sí lo vi jugar. Ronaldinho era mejor. Ronaldinho. Grande, gigante, Yaya hermoso. Ya vi. Menos drogadicto. Menos. Hasta sí. que, de lo que Hasta sabemos. que, pues... No, De menos lo que drogadicto. sabemos. Sí, Que definitivamente menos drogadicto que Maradona sí es. Pero es que decir que es menos drogadicto de Maradona es, no sé, es como pues cualquier cosa. Exacto, Cualquier cosa menos que drogadicto que yo creo Maradona. que Charlie No, García es un Maradona. ejemplo de sobriedad a la de Maradona. No, Maradona es un asco de persona. Pero ¿sabes por qué juzgan a las personas por lo que consumen? Dejen de ser borrachos. Pero no es por Ah, eso. no, qué indignación. Es por su accionar a partir de lo que consume. Sí, marica. No por lo que consume, que consuma lo que quiera. Que es una cosa, de esa discusión que hay ahora sobre las políticas públicas en contra de la droga a nivel mundial, y que hay una cosa que estábamos, pues en este momento estoy preparando un modelo de Naciones Unidas en el colegio, y nadie habla de lo que está pasando en Portugal. Pues no hay como una prensa de qué está pasando. Pues Portugal casi que legalizó absolutamente todo de uso recreativo, Sí. y todo lo tiene manejado pues con un tema de salud pública, y no sabemos, literalmente no sabemos qué es lo que está pasando, si está funcionando, si no está funcionando. Pues tenemos modelos como los de Holanda, que tienen una regulación muy estricta, pues, específicamente con la marihuana, pero así como el desborde de decir, hey, hágale, pues que da igual, todo eso tiene que pagar impuestos, que el sistema de salud, el sistema de salud lo va a atender. Si usted se quiere matar, mátese, haga lo que quiera hacer con su existencia. Mientras uno ve al otro lado de Estados Unidos en una política repunitiva, Sí. en una, comillas, guerra abierta contra el narcotráfico, con Sí. los índices de sobredosis volados que se está convirtiendo en un problema de salud pública en Estados Unidos porque no hay cómo mantenerlo. Pues hay líneas de ayuda específicamente para las personas con sobredosis, hay unos protocolos súper normalizados ya en eso, y a mí eso me genera duda, pues qué estará pasando en Portugal, eso cómo funcionará, pues y viéndolo en el tema de Colombia, que estamos pasando tan rápidamente de ser un país netamente productor a ser un país con un índice de consumo tan alto en este momento. Pues como que si es una discusión que está pasando, pues realmente ese tema de la legalización, de qué manera la legalización se da o no se da, puede funcionar en temas de manejo
del tema del consumo con salud pública. Pues es que ¿O no? Bueno, Tommy. Pero es que Yo no también sabemos sé. en Portugal Exacto, nada. exacto. Realmente no lo sabemos. si no sabemos absolutamente nada de cómo van las cosas en Portugal, pues. Del Pero en, España va bien. en Colombia Pues, no puede- el tema de las drogas es un tema muy complicado porque por un lado funda la industria nacional más grande del siglo o de la historia de Colombia, que es el narcotráfico, que funda también el Estado. Si pudiéramos decir que tenemos un narcoestado, aquí no estamos aseverando nada, pero es una posibilidad. Y por otro lado se trata el tema de consumo de las drogas en Colombia como un tema punitivo y un tema legal y no como un tema de salud pública. Que ha sido el cambio como que el viraje que se está dando, porque llevamos muchos avances en el tema del manejo como salud pública. Pues eso es casi que después de la salida de Santos hay como un nuevo giro a esas políticas que ya se había llegado antes, como de tratarlo de otra manera. Pero a mí más que el tema de la droga en específico es el silencio que tenemos sobre un montón de cosas en una época donde la información es tan asequible. Pues esa premisa que nacimos en la época en la que todo se puede saber porque la información está a un clic de distancia, realmente sí es así, porque hay un montón de información que no tenemos. Pues que hay como un silencio, y es difícil encontrarla. Pues lo digo porque es que he buscado y he encontrado pues algunas referencias, pero nada realmente como sustancial de lo que está pasando en ese tema específico, en ese lugar específico. Es decir, ¿quién censura eso? Es decir, ¿es posible censurar internet? No necesariamente es una... Eso, el tema de censura ya lo tratamos pues con anterioridad y no necesariamente es una censura directa, pero sí es responsabilidad de los medios de comunicación hacer cubrimiento o no de las noticias que le parecen interesantes y que venden. Si hay intereses que no atienden a ese tipo de noticias o que son noticias que no venden por X o Y motivo en distintas partes del mundo, entonces nadie va a hacer cubrimiento de eso. Tal vez para vos sea un gran tema importantísimo en cuanto a la legalización de las drogas en La política pública, más la que política legalización. pública de Latinoamérica, pero puede ser que en Europa eso sea simplemente un trámite al que inevitablemente se iba a llegar, y por eso no tiene prensa y por eso no llega a nosotros la información y por eso no tiene repercusión en nuestro medio, porque puede ser que es algo a lo que se sabía que se iba a llegar y que simplemente se le está dando trámite. Sí, que es como un proceso natural, como que era lo que tenía que pasar. No sé, hace un poco hablando con una amiga frente al tema pues del consumo disparado pues que hay, pues hablo en Medellín, no sé en Colombia, y digamos la inversión tan grande que hubo en administraciones inmediatamente anteriores a las que tenemos en habitantes de calle, que hay como dos cosas que se pueden mezclar con lo que estás diciendo. Un lado es el tema del consumo y el segundo es que se disparan pues como epidemias que se habían creído extintas, como la tuberculosis. O el SIDA. El SIDA ya se... El SIDA también está ya se disparado erradicó. el SIDA también está disparado en Medellín por los mismos temas, por el tema de compartir jeringas. Entonces es muy complejo pues porque yo he trabajado con personas, pues con habitantes de calle que están pues como en rehabilitación. Tuvo un momento de pues mucha inversión y de un trabajo casi que bandera pensando en eso, ¿cierto? Si hay habitantes de calle que están propagando un montón de enfermedades de una u otra manera, eso pues va a llegar a los que no somos habitantes de calle. La alcaldía de Medellín invirtiendo dinero en el Lomo, en el manicomio de Bello, un pabellón en el hospital mental de Bello, un pabellón exclusivo para habitantes de calle, pues. Eso es algo que podría haber dicho Tomás. Es muy- pero lo Y es dijiste vos. muy complejo. Es exacta que yo fui el Muy que hice la complejo conexión, porque
Porque al día de hoy se quitó todo ese presupuesto y muchas de las personas con las que trabajé hoy ya los estoy viendo en la calle. ¿Por qué no invertir en la droga o por qué no invertir en programas de salud pública en vez de punitivos? Venga, aliviemos la sociedad. Y un poco lo que me decía la compañera con la que hablaba es que es un asunto netamente de conveniencia política. Y acá para bajarle el precio, bajarle el valor a un barrio que se está proyectando como futuro desarrollo, pues métale todos los habitantes de calle que existan. Entonces ahí está, creo yo. ¿O hablas en teoría? No, en teoría no. ¿Cómo empezaron con, por ejemplo, la zona norte donde yo vivo? Cómo eso se volvió después de la sacada de la gente de los puentes, empezaron a migrar así como muy inducidamente hacia a lo que soy el Explora, hacia lo que soy la minorista, que ahí se asentaron un montón. Y claro, todo eso empieza a bajar costos y empieza pues la gente que sabe cómo va Medellín y cómo se está proyectando a comprar baratísimo. Y así son los, digamos, como los tontos útiles o los drogados útiles que le sirve a las empresas, pues. Entonces por eso creo que no se habla mucho del tema acá en la ciudad. También siento que no son la gran población que consume drogas, pues tampoco. O sea, creo que hace parte de otra problemática que no sería la primordial para la prohibición del consumo no de las drogas. Ajá. De hecho es una población pequeña. Pero sí, relativamente el peso del consumo. Sí, yo creo que en últimas eso atiende a unos intereses más grandes, y es que a los productores y distribuidores les da muchísimo más dinero seguir en la ilegalidad que la posibilidad de una legalidad de los... Claro, no, y sobre todo que desde que esa cadena de narcotráfico en Colombia, que muta en el 94, al 98, pues cuando caen los grandes capos, pero no caen sino que se sientan en el Congreso, pues básicamente, y que desde ahí se maneja, ¿cierto? Que los terratenientes, los dueños de las tierras donde se cultiva la coca están sentados en el Congreso o están, pues sus familiares o amigos están sentados allá. Pues, es muy difícil, ¿sí o qué? Lo que hizo el doctor Peñalosa, metiéndose al Bronx para erradicar el Bronx y coger, digamos, como las grandes cadenas de comercio, pues sí, interno, no encontraron a nadie. Pero obvio no. Lo mismo pasó acá cuando fue Fico Fico al barrio de Antioquia y cogió, pues uno no conoce el barrio de Antioquia, todo incriminado, pero pues uno ir y coger 200 kilos de marihuana en el barrio de Antioquia es un fracaso, pues eso no es un triunfo, ¿cierto? Que era su triunfo, pues el gran triunfo, el golpe, el gran golpe, es como... Es que yo lo pienso de esta manera, o sea, como cuántos millones de dólares piensa el gobierno invertir en la erradicación de cultivos ilícitos. Eso solamente puede acabar de una forma, y es subiéndole el precio a la cocaína, porque está muchísimo más caro producirla, porque el gobierno en el país donde se produce invirtió muchísimo dinero en erradicar los cultivos, entre comillas, entonces hay menos espacio donde cultivarla, hay menor producción, entre comillas, el precio de la cocaína ilegal, del narcotráfico, sube muchísimo y se vende muchísimo más caro en los Estados Unidos. Pues ese argumento tiene el problema, pues no tiene el problema, es totalmente cierto, pero cuando se va a vender más cara, se vende más cara con un país como el de nosotros, que tiene el aumento en cultivos exponenciado. Es decir, hemos crecido en cultivos de una manera absurda. Pero no frente al consumo. Es que lo que está diciendo Pedro y lo que está diciendo tiene que ver una cosa. Está creciendo en el país, claro, o sea, los cultivos han crecido, pero no en relación al consumo mundial. Pero porque también, es menor. Pero también una cosa, es tan difícil sacar, es decir, en este momento es una realidad, es que es difícil sacar la droga. Está siendo más complicado sacar la droga que lo que sea antes.
Seguro. Sí, es un tema de que hay condiciones Ya no tienen aeropuertos propios. geocriminales, Seguro como de la que geopolítica sí. criminal, donde se Sí. está sacando la droga que están sacando los grandes cárteles mexicanos, que están los grandes cárteles mexicanos. Carteles. Sinaloa y Tijuana están manejando lo que es la cadena de distribución en Estados Unidos desde Colombia. Pero como decía Juanse, después de la caída de los grandes capos aquí en Colombia, hay una red de microtráfico donde todavía hay un montón de producción remanente que ya no puede salir. No tiene salida a mercados pues que antes tenía más, salía más fácil. Y entonces tienen que empezar a crear un mercado nacional. Y ese No, mercado pero nacional ha crecido muchísimo. Sí, pero Sí. también ha crecido en la medida creo que es muy similar a la medida en la que ha subido el turismo en Colombia. Que no estoy diciendo que todos los turistas vengan a consumir, pero gran porcentaje del turismo es narcoturismo. Entonces vienen a consumir a un precio módico comparado con lo que se consigue en sus países Y por eso, y es por que eso se terminan muriendo. incrementa muchísimo también las ventas. Entiendo, pues yo... O sea, tenemos muchísima gente viniendo de afuera que viene a consumir aquí. Ajá, no, es verdad. Porque como no llega hasta ellos, como vos lo estás diciendo, es más difícil que llegue hasta ellos y es muchísimo más caro conseguirlo en sus Llega, países. pero es Pero- mucho más costoso. Mira, buscando pues como datos ahí, lo que pasó fue que está más difícil llevar, eso suena como gente experta en mandar droga a otro lado, pero no importa. Está muy difícil mandar droga a Estados Unidos por las rutas latinoamericanas, pero entonces ¿qué pasó? Como Colombia es siempre creativo, entonces encontraron rutas en 29 países no tradicionales donde se están vendiendo el doble del consumo que vendían en Estados Unidos antes. Y esos países son, les voy a contar, Angola, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, Egipto, Grecia, Israel, Laos, Lesoto, Libia, Madagascar, Mozambique, Nueva Zelanda, Pakistán, Afganistán, República Checa, Islandia, Siria, Tailandia, Vietnam, Zimbabue, Uganda, Guinea, Rusia y Leningradskaya, Claro. una región lejana de la antigua Unión Uy, eso es Soviética. Mercado que no había sido explotado antes. África. Exacto. Hubo que empezar a diversificar el mercado. Pero eso es muy triste, pues, o sea, eso es muy... Claro, terrible. Es muy triste, pero es la realidad es que aquí nunca se ha acabado el tráfico, nunca con el asesinato de los capos se cayó el tráfico, No. nunca con la erradicación con glifosato, nunca con la erradicación manual, nunca con el Plan Colombia. O Y, sea, y mucho menos con... la guerra contra las drogas nunca ha sido eficaz y solo ha hecho que mucho se vuelva menos- más creativo. Y con el otro tema es que tampoco ayudó, pues tampoco está ayudando el tratado de paz, los acuerdos de La Habana en regiones, por ejemplo, como el Bajo Cauca antioqueño, lo que ha hecho es acrecentar la crisis por el narcotráfico. Pero la yo salida de no las FARC- yo no creo, o sea, sí, la salida sí de las y FARC, no. la salida de las FARC de sus territorios, de los territorios donde tenía Sí. cierto tipo de control, generó un descontrol en la forma en la que se Pero está consumiendo. Yo voy a cambiar la personalidad- forma de enunciación, pero no es los acuerdos de paz, es la ineficacia del gobierno para suplir la presencia estatal luego de los acuerdos. Porque suena muy triste decir, es que como acabamos la guerra, entonces eso aumentó el narcotráfico, entonces es culpa de los acuerdos de paz. Porque No, así pero- eso no, es... Después de los acuerdos de paz que acabaron eficientemente con la presencia de la guerrilla en un lado, pues el Estado no ha sido capaz de hacer presencia. Pero- Que es su obligación, huevón. Pero ha sido... pero- Sí, no, y a eso también nos hace preguntarnos qué papel hacía, o sea, qué papel jugaba las FARC en el tema del narcotráfico. Exacto. Si bien era el grupo narcotraficante, como nos lo pintaban, o si bien simplemente cumplía un papel en toda esa cadena del eso es narcotráfico. Un solo papel un de pequeño control, La un papel personería... de distribución, un papel de... no sé. Cuidado de la La ruta. Defensoría del Pueblo sacó un informe hace poco, hace poco, el año pasado, de cuál era la función real del narcotráfico de las FARC, ¿cierto? Y cuál fue ese hueco en esa línea de producción, distribución y consumo en el que las FARC era importante. Y a lo que se llegó ese estudio era como que pues es que eso ya no era de las FARC, las FARC fue cediendo los temas del narcotráfico para pasar como a otro tipo de formas de lucha como ellos lo planteaban,
y que todo eso lo están manejando los carteles mexicanos desde hace mucho rato, y que hay acuerdos pues de que ellos lo que hacían era proteger los cultivos, y pasaron de ser productores a ser simplemente los capataces de cierta manera como de ciertos grupos que eran los que manejaban. Era más seguro para ellos como guerrilla. En sus formas de lucha era mucho más fácil, seguro, era mucho más fácil y más con la línea de pensar que están negociando, que pensaban negociar la paz. Entonces cuando tenían que salir, esas formas de producción que tenían que cambiar. Es que es una dinámica muy difícil. Es decir, lo escuchaba del personero, no, la Defensoría del Pueblo, la frase de yo no sé qué maldición le cayó al Bajo Cauca antioqueño cuando todo se pasó, ¿cierto? Pues todo lo que no debía haber pasado en los acuerdos de La Habana, que trataban de evitarlo porque había cierta presencia estatal, está pasando, con el agravante después de la crisis de Hidroituango. Eso. Es decir, todo en este momento está pasando. Lo que está pasando en Tarazá es escandaloso. Lo que está pasando en el 12, incluso llegando a partes de Córdoba ya altas, en Cáceres, no Cáceres, no me acuerdo, después de Planeta, no recuerdo cuántos, que hay un ciclo como de eventos que es como el peor de los escenarios posibles. De recuperar en este momento el Bajo Cauca se está convirtiendo en un problema, y no solamente por la muerte de líderes sociales, que es como lo más mediático, Sí. sino por el tema de los cambios en la ruralidad que hay. Lo que se pensaba que iba a ser una zona fundamental para el posacuerdo, en la implementación de ciertos proyectos de productivos por parte de los guerrilleros de las FARC, se están convirtiendo en grandes cultivos de coca, aumentando en esa zona un montón. A mí eso me preocupa mucho, porque con el contexto político de hoy y con lo que se está dando pues en las dudas que hay sobre la implementación desde las partes ejecutivas del gobierno, estamos en el peor de los escenarios. Como que el acuerdo de paz quedó firmado, pero la aplicación nos está poniendo en vela. El susto que me da a mí literalmente es que vuelva a aparecer una muerte sistemática al estilo de la UP. Que vuelva, Claro. que siga. Sí, Más bien. Pues porque van 256 líderes que todos sabemos que tienen alguna cercanía pues como con, no la guerrilla pues, Y pero FARC, sí no, excombatientes contra FARC, vos, más 102, de todo lo que se ve. 102 combatientes. Creo que es el Mira que número. hay una cosa muy tesa que hablaba yo con mi tío Juan que vino de Zaragoza en estos días, estaba en la calle y me contó algo muy interesante. Me decía, Juanse, vos entendés que dentro de una movida económica y geopolítica global, ¿cuánto representa para una compañía norteamericana fumigar con el glifosato Colombia? O sea, ¿usted ha entendido qué representa? O sea, en parte de toda la jugada, o sea, no es solo la venta de droga, es también la venta del glifosato, que es poco eficiente, porque es muy poco eficiente. Ya lo está demostrado, eso está demostrado. Está demostradísimo, Está no demostrado. erradica la coca, pero se sigue fumigando. Y eso es un platal, es que 3 millones de litros de glifosato al año, eso es un jurgo de plata, que entran compañías norteamericanas también. Es un negocio redondo también, o sea, no es que sea necesariamente ellos estén patrocinando la droga, pero funciona. Desde que haya droga yo puedo fumigar y sea poco eficiente, pero se mantenga el ciclo, pues entonces hacemos negocio, todo. Sí. Es que ese negocio oscuro de la guerra, de la fumigación, el glifosato, la guerra, las coimas de los políticos, las malas construcciones, la minería, todo está junto pues. Uno no puede pensar que solamente las drogas son una cosa aislada de la economía transnacional. Pero sí es una cosa que vende mucho más en medios, porque hay problemas que han sido muy No, pero graves, como claro, el tema de es la minería. excusa. El tema de minería ilegal, por ejemplo, como que ya no tenemos las FARC para poner el enemigo común de todo el mundo. El narcotráfico sigue siendo una problemática, pues hay temas que son, pues que de fondo pueden dar más plata que eso, con el tema de la minería ilegal, o el daño que se haga, por ejemplo, volviendo al tema del Bajo Cauca. Pues es que se planteaba, lo escuchaba de un biólogo diciendo como sí, lo que hace Hidroituango con el Cauca es peligroso, y sabíamos que iba a tener unas implicaciones ambientales privadas, pero lo que está haciendo Hidroituango no es ni la mitad de dañino
del daño progresivo que lleva haciendo la minería ilegal Sí. durante años. Es decir, que el daño de Hidroituango es muy visible porque seca la cuenca y se ve, pero que el daño sistemático que hace la minería ilegal es una cosa que es continua y que simplemente está derruyendo los ecosistemas y las formas de vida en la cuenca de Cauca. Yo creo que estamos en una posición muy complicada y yo no le veo como salida. Mira que qué pena contarte ahí ahorita. El último informe de la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas dice que a pesar de haber superado la marca de fumigaciones aéreas sobre Colombia, sobre 1.300 kilómetros cuadrados, después de un año de fumigación, el área cultivada permaneció estadísticamente invariable con 1.240 kilómetros cuadrados de coca, bueno, después de meterle plata, como un hijo de madre. Mientras que la erradicación manual, que es lo que quieren evitar a toda costa, porque no genera movimiento de la economía, se erradicaron 50.000 hectáreas de coca en un año. Sí, ahí lo interesante y lo que decía Pedro es, después de, o vos, Calero, no recuerdo, después de firmar el Tratado de Paz, el Acuerdo de Paz, que siguen invariables las cosas en cuanto a narcotráfico, a minería ilegal. Ahí es donde hay que estar muy atentos, pues, qué es lo que está pasando y quiénes son los que están detrás de eso, porque eso nos empieza a revelar un montón de cosas, pero como no es, digamos, como que se venda en los medios o que es muy peligroso Pero cubrirlo. hay cosas diferentes. Por ejemplo, hoy en la Comisión Primera del Senado, fue la Comisión Primera, las FARC hizo su primer debate de control político. Y el planteamiento que estaban haciendo era sobre los líderes sociales asesinados. Y lo que planteaban me parecía muy interesante, era como, hay que dejar de capturar sicarios. Hay que dejar de, pues, que capturar sicarios no es suficiente. Claro. Hay que empezar a buscar que las líneas de investigación no de los autores materiales de los hechos, sino de los autores intelectuales que hay alrededor, que es lo que se está moviendo para poder acabar con el sistematismo que se están dando. Es decir, Pero es muy, ¿vos te acordás de un debate que hizo Petro? Eso creo que fue en el 2014, que fue muy polémico, en el que hablaba de las redes de narcotráfico, que había que precisamente acabar con las redes de narcotráfico desde arriba y que todas estaban en las instituciones. O sea, como era como la investigación no puede ser que siempre llegue hasta un pez pequeño. Un pez pequeño y ahí se acaban. Pero entonces la plata sale desde aquí. O sea, ¿por qué la coca está en las fincas de la gente que está aquí sentada? Y ellos no se dan cuenta. Y después dicen, es que eso está invadido. ¿Quién le cree a un político que dice, mi finca, eso fue una invasión y sembraron coca sin que yo me diera cuenta? Pero pues Colombia les cree, ¿cierto? Porque el sistema probatorio en Colombia es fácilmente manipulable. Pero es muy triste que uno más o menos intuye, uno intuye que mira y Cambio Radical tiene manos en los cultivos de cocaína de todo el país, pues, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, pues, es muy complicado, ¿cierto? Es el peligro de la verdad. Es muy complicado, eso fue 4 años después de que cerraron a un departamento entero de política que trabajaba en favor del narcotráfico, que era el DAS. O sea, y eso yo no sé por qué ese escándalo solo duró como ese año y ya, porque aquí pasan esas cosas, pues aquí cae. Luego creo que fue el man que le tocó la nalga a una vieja en Cali, lo que nos robó la atención, o el señor que se robó un caldo de gallina, que nos indignó más. Pero todo el departamento administrativo del DAS, lo cerraron, o sea, un departamento entero de Colombia de seguridad a favor del narcotráfico, y a todos nos pareció que era el DAS, pero entonces que no había nada más. O sea, pero como si hay todo un departamento administrativo de seguridad involucrado con temas de narcotráfico, ¿quién más está allá arriba? O sea, la gente que está manejando el gobierno tiene que saber algo. No, nadie más, ahí se acabó. O sea, acabamos con los mandos del DAS y se acabó el problema de alguna forma. Eso pasa acá, pues estoy de acuerdo con eso que estás contando, como en lo que pasa en ese debate. Yo no lo había escuchado de control político. Claro. Que las investigaciones tienen que ahondar más. ¿Quién investiga eso? Pero ¿quién investiga eso? Néstor Humberto Martínez hasta hace 2 semanas, ese es el problema. Ustedes pidieron la que le hicieron al fiscal ad hoc, que eso fue muy raro, ¿no? Que le metieron a la oficina. Pues como lo despachan con un allanamiento. Y yo no sé, misteriosamente, pues todos estos documentos sobre el caso de Brecht, ¿dónde estarán? Pasa de todo. Es decir, el problema de Colombia es que pasa de todo, y los medios colombianos se acostumbraron a manejar la información de una manera totalmente acelerada. Pero no se acostumbraron,
Esa estrategia. Pero sí, pero a lo que refiero es que También. se acostumbraron los consumidores de información, es decir, nos acostumbramos nosotros los usuarios, de que todo pase, que cada día hay algo, que cada día hay un escándalo y cuando no, saca la carta Uribe, ¿cierto? Algo habrá hecho ese man y se saca también como la línea. Ya, pillaron ese video que está rotando en Facebook de los nazis, ¿no lo han visto? Ah, sí. Es sí, buenísimo, sí, es Colombia. sí, sí. ¿No lo has visto? No. Pasan, te voy a contar más o menos, o sea, como que hay un tipo en una esquina y va pasando un man con uniforme nazi y al lado De están la pegando SS. dos banderas de la SS. Me le dice nazi, y le dice como, nazi, porque yo trabajé para el gobierno alemán y tengo este uniforme, no me hace nazi. Y entonces empieza toda una discusión acerca de la forma de esconder las ideologías de ultraderecha detrás de ahí. No me digas así que yo no soy así, es el hecho de que yo piense algo similar no me hace nazi. Y el man con todo el uniforme, es un video muy bueno, te lo voy a mandar. Es muy parecido a cuando uno dice uribista, pues, o que al final termina diciendo como ahora vas a decir que el Führer es nazi, pues, vas a decir que el Führer es nazi, si el Führer solo quiere lo mejor para esta nación. Es una maravilla, te lo voy a mandar, te va a encantar. Sí, está el machetazo. Pues no sé, a vos no te va a gustar tanto, pero ustedes y muchachos que no son de ultraderecha. ¿No lo sabes? Es que no son- Que hay otro muy bonito que cogen a un señor ahí en la calle como, ¿usted es rojo o es del otro partido? Y, no, pues porque yo quiero educación para todos. Eso dicen que es rojo, pues sí, yo quiero educación para todos, pero yo no soy rojo. Bienestar para todos, sí, pero no, pero soy rojo. El otro, pues sí, entonces yo soy rojo. ¿No te acordás? Sí, sí. Qué ignorancia, pues. No, pues, ya. Pues, pero. Sabana de injusticia. Quemó sus naves, timbró su hoja de salida sin retroacción, sin disyuntivas. A veces se prolongan los restos del naufragio sin un negocio de baratijas. Si todas las mujeres vendieran y compraran, otro gallo cantaría la cartilla. De todos modos, las gardenias marcan sus hitos entre las cordilleras de la sabana, de la injusticia. Verídica la sal pisoteada por impúdicas leoninas. El hielo taladre sus talones, mantenga a raya sus cenizas. El bajo Beirut le invada sin armisticios. ¿De quién es? De Ana María Isa, poeta ecuatoriana. Todas las anamerillas muy bellas. Ay, sí. Otra vez el champú, como le digo a Eric. Eric, ¿no tenés obra? A ver, patrocina pues tu obra ahí. No tengo. Patrocina. Estoy buscando obra. Estoy pensando en patrón, no sé, patrón. Promocionar, perdón. Pero lo bueno de esto es que ante todo nos queda la poesía. Ese ejercicio que está haciendo Pedro de mandarnos la poesía a todos los... Sí, qué bueno. Lo agradezco de sobremanera. Estás mandando poesía a estos manes, a mí no, todo bien, Piltrafita. Ah, usted también. A mí no me llega nada. Que no manda pornografía. Es la poesía contemporánea, el porno. Es mejor que algo. Hay unos buenos. Ese Mejor que tema, algunos poemas. no sé, me parece como interesante hablar un poco de ese tomar partido o no tomar partido, o sentirse identificado con ciertas cosas o no sentirse identificado con ciertas otras. Porque pues en últimas yo siento que eso de la identificación ya está un poco mandado a recoger, precisamente porque uno no es idéntico a las ideas del partido que toma, sino que se reconoce con algunas ideas que tiene, algunos proyectos que se tienen, algunas iniciativas que se dan, pero creo que es importante ese tomar partido, porque si no nos vamos al extremo de, aunque sea ir a extremos, adherirse a un partido, nos vamos al extremo de yo no soy responsable de absolutamente nada, porque es que hay cosas que me representan, hay cosas en las que me reconozco, pero yo no soy uribista, no soy rojo, no soy petrista, Eichmann, no soy... ¿Alguna vez han escuchado pues a Eichmann, el militar de las SS que era el encargado de hacer las ejecuciones de muchos judíos?
Michel Onfray le llega a hacer una dramaturgia que se llama El sueño de Eichmann, donde le hacen un juicio a Eichmann respecto a todas las ejecuciones que hizo a judíos. Eichmann. Y él dice, no, yo no soy culpable, yo simplemente seguía órdenes. Que los Y casos, se los defiende casos de con Nuremberg, Kant y los con casos de Nietzsche. Nuremberg todo el tiempo, Sí. que fue el tema de Lo de Nuremberg. la ética y la El tema es, obediencia. y que llega el momento de la conciencia moral de la que va a hablar después Hannah Arendt, Ujú. y ahora como es Martha Nussbaum diciendo pues que usted tiene derecho a decir no, a decir que eso no puede ser, pero a mí Derecho No y solamente- criterio de Exacto, decir usted no. no solamente tiene derecho a decir no, usted tiene el deber de decir que no. Pero hay una cosa cuando también, usted pero siente que no- que no nos lo vayamos que muy le lejos. proponen va en contra de su lineamiento moral. Pero yo creo que no nos vayamos muy lejos de lo que está diciendo Pedro un poquito, que es esa no necesidad, pero de cierta manera sí, de agremiarse o agruparse en la toma de decisiones, tomar partido, ¿cierto? Porque en últimas termina siendo muy complicado esa individualización de la opinión o del sentimiento frente a un tema, porque no se llega a ningún acuerdo. O sea, para llegar a un acuerdo hay que, primero, acordar por lo menos puntos mínimos dentro de un partido. Partido... de acuerdo a lo fundamental pues, Ujú. Hurtado. Porque si no, No. la toma de decisiones sería imposible. O sea, imagínate vos, cada uno teniendo una visión propia de país y cada uno diciendo, bueno, yo solo me voy a montar a que yo solo vote por mí o yo solo tenga mi apoyo. De cierta manera, no sé. Claro, Sí, tendríamos tantos partidos políticos como, Como personas, personas, porque, ¿sabes? porque es imposible identificarnos, Exacto. o sea, en el término lógico de identidad, es imposible identificarnos con un partido, pero sí tenemos afinidades con ellos y por eso pienso que es importante tomar partido. Pero hay Yo un también problema- siento, hay un y siento que problema- es importante y necesario. Eso implica O sea, hacer un montón de renuncias. Eso sacrificar implica- varias cosas. y eso implica estar de acuerdo o coincidir con cosas en las que uno no está de acuerdo, pero tomar responsabilidad sobre esas mismas Exacto, cosas. pero no puede ser que por esas cosas con las que uno no está de acuerdo, entonces uno se exenta de toda responsabilidad, que eso es lo que Sí, pasa exacto. como Pero en la aquí- contemporaneidad. Como yo no estoy de acuerdo con esto que dice tal persona, entonces yo no me afino, o sea, me acerco a él, pero no al otro. Entonces yo desde afuera, como con cierta autoridad moral que no me da nada, digo, yo no voto por nada. Yo no tomo partido ahí porque es que este no me convence y este tampoco. Que está bien, listo, digamos que el voto en blanco está bien, en ese caso extremo que dije, pero si uno tiene cierta afinidad con ciertas intenciones políticas, lo que pasó en las elecciones pasadas, pues uno tiene que hacer lo posible porque la mejoría de país que está en juego, pues... Hay un tema ahí, y yo quiero que recuerden que es a mí hay que tildan de uribista per se, y exactamente eso es lo que Per pasa. se, Parece no. Sí, yo para ustedes soy pautónoma ser uribista completo, Pero no con per todos se. los dientes, No, per se. con todos los no, dientes. per se, vos sos uribista. A eso me refiero, porque también hay un tema ahí de prejuicio. Y hay un tema de prejuicio de lado y lado. Yo no digo que sea de parte de unos a otros, hay un tema de prejuicio de que si uno defiende ciertas ideas, o que si uno toma la responsabilidad de identificarse con un partido, o identificarse con una línea de ideas, tiene que ser responsable de muchas posiciones que tome el partido. Claro. Y eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con... Claro, con pero el es que partido. también Pero- ahí Ah, entra, no, ahí eso entra no- la- pero eso pero, no pero, te pero eso también quita alimenta... toda responsabilidad. pero ahí está, no. uno puede identificarse con el Sí. nacionalsocialismo Yo en alemán, este- yo en este pero programa baila, he weón, te asumido- toca cargar con... Yo en este programa he asumido varilla por un montón de cosas que yo no comparto simplemente por porque defender vos, ciertas... Pero porque vos has dicho que sos uribista. Pues vos lo has dicho. No Sí. creo que esas palabras eran de mí. Sí. No creo que esas palabras eran de mí. Lo fui hasta el momento de la pelea de Santos y Uribe, de Uribes y Chávez en el 2008, 2009. Total, hasta ese momento fui uribista. De para adelante defendí muchas cosas y han sabido que yo he defendido el centro democrático en muchos momentos. Pero ahí viene un tema de ¿cómo ponerlo? Como de señalamiento sobre muchas ideas que yo no defiendo. Que yo no defiendo y que aún así defiendo muchas otras.
del mismo partido, en las que yo creo que dentro de eso se puede manejar. Entonces, desde ese punto yo sí he tomado una responsabilidad en política frente a eso y lo he manejado, sabiendo que aunque manejo muchos de esos temas y que estoy de acuerdo con esos temas, mis votos no siempre han sido por el CD. No ha sido. Sí, ¿Qué sí pasa ahí? ¿Qué sí pasa ahí? Que ese criterio alimenta la polarización desmedida en la que estamos viviendo, en la que uno por defender una cosa defiende todas. Sí, que Y que argumentos en temas, por ejemplo, económicos se desvirtúan por temas sociales. Pero es que también hay un problema dentro de esa polarización, es que precisamente el partido se llama el uribismo. No, el partido llama No, Centro pero lo dijiste vos, o sea, no dice que era centro democrático, dice soy uribista. No, o no, yo o me han dije, dicho yo dije que uribista. era Centro Democrático. No, pues ahí dijiste que yo soy uribista per se, o sea, dijiste así, soy uribista per se, no del centro democrático per No, se. dije que eso era la línea que ustedes me estaban diciendo a mí. Sí, exacto. Y luego seguiste vendiendo el uribismo, no el centro democrático. No, defendí el Centro Democrático. Sí, no pero el entonces así uribismo. sonó Tommy porque no hiciste la aclaración. Yo Ah, creo ya. que no entendiste bien porque yo sí defendí el hecho del Centro Democrático y no el uribismo. Porque yo con Uribe no estoy de acuerdo. Va, el problema es ese, referirse al uribismo, no al centro democrático. O sea, de entrada, a lo que yo me refiero no es que vos estés equivocado en lo que dijiste, Tommy, entonces no tenés que defender nada de lo que dijiste. No, yo me estoy defendiendo de que, es que están diciendo una cosa que yo Bueno, no quedan 3 minutos pues. Uno es algo. Y no me digan que uno es nada en la vida. Somos nada, somos. Yo soy. Es imposible no ser algo. Uno es algo. Que no es nada si no se tiene un peso en el bolsillo ni tarjeta de un cajero. De acuerdo. Muy estúpido sería decir que no. No tenemos un peso ni tarjeta para meter en la ranura de un cajero, pero de ahí a que somos nada, mal me huele esa idea. Y para que se muerdan las uñas. Eso tiene solución en uno de esos pensamientos que llaman malos bien parado en la mente, por una carretera sembrada en pinos de ilusión. Y no me diga que así lo quiso el destino. A la 1, a las 2, a las 4 de la tarde o del amanecer, uno es lo que quiera ser o sea, a no ser que de pereza que nos quedemos sentados a esperar que caiga el billete del cielo, caiga por un hueco en el techo a la sala del rancho. Yo sí tengo muchas cosas que ser para hacer. Elis Ramírez. No acabé el programa de Navidad. Sí, ya. Ya, Hay que hacer. Hay que hacer. Las redes. Pues, informantes. Redes de informantes tenemos, no, ya no. Somos 8. Y aquí hay 5. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Lunes de Zapatero, en nuestro canal de YouTube Lunes de Zapatero, en Facebook La Grulla de Hermes y en Twitter Grulla de Hermes. Y eso sí era una coima marica. Sí, yo sé, coima, no le busque. Es que, creo que no quiero cerrar con aplausos, voy a cerrar con bala. Salud. Muy bien. Usted